Para Estados Unidos y sus aliados se trata de una política de contención de Rusia, con evidentes dividendos geopolíticos. Para nuestro país es una cuestión de vida o muerte, una cuestión de nuestro futuro histórico como nación. No es una exageración, es un hecho. No es solo una amenaza muy real para nuestros intereses, sino para la propia existencia de nuestro Estado y su soberanía. Es la línea roja de la que hemos hablado en numerosas ocasiones. La han cruzado. Esto es parte del discurso de Vladimir Putin el 24 de febrero del año 2022, que dio comienzo a la guerra en Ucrania. Vamos a celebrar, no se puede decir la palabra, vamos a conmemorar, no es tampoco la expresión, se van a cumplir 2 años de la guerra en Ucrania este próximo sábado y aquí en Juegos de Poder os llevamos contando este conflicto gracias a José María y sus mapas. ¿Comenzamos el programa, José María? Sí, adelante, claro. Empezamos Juegos de Poder. Os estuve leyendo el comienzo del libro de mi amigo Óscar Vara, titulado El porvenir del viejo mundo, un juego en el que Europa y los países miembros están jugando sin que la población a veces le interese este juego de poder, porque estamos pensando en otras cosas menos importantes. ¿Quién nos iba a decir hace 2 años que el debate era si el PIB del 2% era poco o demasiado? Básicamente, hace 2 años todos los ciudadanos medios dirían que es mucho gastar en defensa. Ahora Alemania ya está proponiendo una subida al 3,5% de su PIB en defensa. Y España todavía está al 1%. Os hablamos hace poco de lo de la amenaza de Trump de no defender a aquellos países que no llegasen al 2%, porque es lo que los Estados miembros de la OTAN se comprometieron a la hora de adherirse a la Organización del Atlántico Norte. Parecía que no era necesario en pleno siglo XXI, pero esta guerra de Ucrania ha demostrado que la seguridad no viene dada, sino que se gana. Vamos a empezar este programa de 2 años casi de la guerra. En la próxima semana, en el próximo Juegos de Poder, podemos hacer un resumen, Sí. si la actualidad nos deja. Sí, porque como pasan tantas cosas nuevas, no de un día para otro. Claro. Eso es tremendo. Es que no podemos, es decir, aunque Sí. queramos recopilar, habría que hacer un especial casi de 2 años. Bueno, en el canal de Bellum Artis Historia Militar vamos a hacer uno este sábado, os invito a verlo. Bueno, antes de acudir a Europa, ¿no? Vamos a explicar que en Sahel, ¿os acordáis ya en Níger, Centroáfrica, Burkina Faso, estaba actuando la Wagner, ¿no? Expulsaron ya a Occidente, a Francia, de esa zona, y nos quedan territorios, por ejemplo, como Nigeria, un país rico, con grandes yacimientos de petróleo, eso sí, con una población dividida entre cristianos al sur y musulmanes al norte, y seguro que si os hablo de Nigeria e islamismo, todos os vienen a la cabeza Boko Haram, ¿no? La educación occidental es mala, con sus secuestros de niñas a cientos en ciudades del norte cristiano, ¿no? En la zona cristiana del norte. Pues hoy vamos a hablar de un ataque a un asentamiento militar, no por Boko Haram, sino por la filial de la provincia occidental de África del ISIS. El ISIS también tiene una franquicia en la zona sur del Sahel. Ahí, en esta zona del Níger, con antiguos miembros de Boko Haram, se están haciendo fuertes y atacando cada vez más al ejército de Nigeria. Vamos a ver cómo evoluciona esa zona sur del Sahel y si también sucede algo similar a la pérdida del control de gran parte del territorio de los países del Sahel. Vamos a ver si eso avanza a peor en Nigeria, que sería un gran peligro porque Nigeria es el país más poblado de la zona y con un futuro de ser el país más poblado de África, ¿no? Pues vamos a ver qué sucede en esta zona. Antes también de acudir a Europa, podemos centrar un poco nuestra visión en Yemen y los ataques constantes que están realizando los hutíes, pese a los bombardeos estadounidenses. Parece que a los hutíes les quedan armas, incluso drones submarinos, los famosos UUV, con los que intentaron atacar un barco sin éxito. Eso sí,
lograron esta semana el hundimiento del primer barco mercante desde que comenzó esta crisis del Mar Rojo, con el hundimiento de un barco de grandes dimensiones, que es un antes y un después ya de las rutas comerciales. Seguro que ahora países como China van a preocuparse mucho más de que la paz llegue al Mar Rojo. Hablando también de zonas problemáticas, es una noticia de última hora, Turquía firma un contrato con Somalia para organizarles una flota y crear así un área de influencia turca en el Cuerno de África. Somalia va a tener barcos de fabricación turca, algo interesante. Volvemos al Imperio Otomano casi, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vamos a empezar ya a hablar de la guerra en Ucrania. Antes de empezar con el mapa de frente de batalla, José María, podemos hablar un poco del Gulag 2.0, ¿no? Volvemos a la Guerra Fría, campos de reeducación en mitad de Siberia, muerte de disidentes en extrañas circunstancias, asesinatos en otros países de disidentes. Tenemos todos los elementos, ¿no?, de esa Guerra Fría. También tenemos desinformación, creación de conflictos en otros países, todo manejado de una manera ya burda, porque ya se sabe casi directamente por Rusia, ¿no? Antes de empezar con los asesinatos, me llamó la atención una publicación que hizo el Ministerio de Interior y el de Defensa francés, diciendo las campañas de desinformación en perfiles de youtubers. En Francia se crean perfiles para, bueno, hablar bien de Rusia, y cuando los cierran, esos mismos perfiles redirigieron previamente a sus seguidores a otro perfil que tienen creado. Tienen como una red de perfiles de youtubers y, bueno, y también entendemos de bots que los... Pero para que no se pierdan los seguidores, entonces. Claro, sí. Lo tienen todo bien pensado. Sí. Pero tiene que ser muy burda la propaganda, porque tú y yo sabemos de gente que habla muy bien de Rusia y no les censuran ningún programa. No, ya, sí. Hay uno mexicano que, muy gordo tiene que madre ser, mía, lo que dice allí y no le cerraron ninguna cuenta. Bueno, pero eso cabe pensar, no sé, ¿de parte de quién está YouTube? Yo lo dejo ahí. No, es verdad que lo que dice el Servicio de Inteligencia francés, que son cuentas de youtubers con pocos seguidores. Yo creo que si llegas a tener muchos, ya te haces intocable en YouTube. Porque claro, los que tú conoces y yo, que tienen medio millón, son intocables. Por eso no se atreven. Bueno, qué sé yo. Aunque cuenten trolas o deseen la muerte de inocentes. Aunque digan barbaridades. Pues el primer SMERS, ¿no?, muerte a los espías, ¿no?, eso que era tan típico del estalinismo, es Navalny, ¿no? Navalny es un personaje que conocéis todos de los medios de comunicación, creo que es el disidente más conocido, primero por el intento de envenenamiento con Novichok, ya hace unos años, y cómo volvió a Rusia y en una prisión rusa falleció de un día para otro. Vimos vídeos de que estaba muy bien de salud y al día siguiente muerto. Sí. Lo que llama atención es que no quieren entregar el cadáver a la familia. No. Hoy detuvieron ayer al hermano. Sí. Mira, no lo sabía yo. Sí, también. Hermano, sí. Y después, algo que empiezan a rumorearse por ahí, que no sé si sea cierto, que puede ser que la muerte haya sido porque le metieron una celda de castigo al aire libre. Son unas celdas como las que vemos aquí, mitad de la nada, del patio, un cajón, pues así a 25 grados bajo cero. Y que se congeló. Que haya pasado con eso. Claro. Eso es lo que dicen unos, otros dicen que es por el Novichok, otra vez el Novichok. Y por eso quieren tardar más de un mes en entregarle el cadáver para que no queden restos. Puede ser. Pues de Navalny, ¿qué tienes que comentar o algo? No, nada, que sé yo, que volvemos al estalinismo, o quizás nunca nos hemos ido de él. Hubo ahí un espejismo en el cual Rusia, durante unos años, parecía que podía ser un país, vamos a poner entre comillas, normal, homologable con los demás, o que entraba en esa senda, pero ya de un tiempo a esta parte, no solo desde que empezó la guerra, ya desde antes, se entró en esta deriva, digamos, estalinista. Y tampoco lo veo tan extraño, puesto que, sabiendo quién es Putin, de dónde viene, sus orígenes, dónde se formó y a qué se dedicó antes de ser lo que es ahora, pues todo encaja. Sí. Y bueno, fue director del FSB. Por eso lo digo. Aparte de ser agente del KGB en sus tiempos. Ahí está. Hay un tema que se vincula a esto, que es, otra vez, los servicios secretos y su poder, ¿no? Sí, su poder. Es la muerte de un ciudadano ruso, Maxim Kosminov, en Villajoyosa.
Es decir, Alicante Connection, ¿no? Ahí tenemos un territorio, la costa del Levante español, que hay una gran población rusa y ucraniana. Y este personaje, al principio, esta persona, el nombre no sonará, si podéis poner la foto del ruso fallecido, del piloto del helicóptero ruso. Este chico, que es un chaval muy joven, se puede ver en la foto, ¿quién es? Pues es un piloto del ejército ruso que entregó el helicóptero Mi-8 que pilotaba junto con unas piezas de repuesto de varios aviones de combate ruso al ejército ucraniano. Es verdad que recibió una recompensa y es verdad que desde un punto de vista estricto es un traidor a su país. Sí, militarmente hablando. Militarmente es un traidor, eso es cierto, y un desertor. Pero lo importante es que lo asesinaron en España a sangre fría, con un silenciador el arma. Por lo tanto, esto se aleja de una revancha de un ruso que lo vio y lo mató por amor a su país, ¿no? Esto, silenciador solo tienen los grupos mafiosos o grupos vinculados al ejército, ¿no? Y es que llueve sobre mojado, porque hay que recordar, y pasó un tanto desapercibido en su día, pero sucedió que los primeros días de la guerra en Barcelona tuvieron lugar varias de esas extraños sucesos tan habituales en Rusia, que es la caída por la ventana de determinados personajes, en este caso eran oligarcas, eran hombres de negocios rusos con sus familias. Entonces hay que ponerlo en ese contexto también, ¿no? ¿Que actúan los servicios secretos rusos aquí? Hombre, sí. Bueno, está claro porque hasta el juez vamos a ver si actuaban en Alemania y en Inglaterra. Estos envenenamientos de Navalny, los envenenamientos que tuvo lugar, ¿cómo se llama este que envenenaron en Inglaterra? Ya, sí. Con la hija en una tienda, sí, no me acuerdo. Sí, no, más de uno. Sí, pero ese fue famoso. El que se vio el vídeo como... Sí. Hay que entender que el Novichok es un polvo que se puede soplar o se puede expulsar sobre un producto y al tocarlo es cuando entras en contacto. Sí, entonces pueden envenenarte o pueden en este caso dispararte. Sí. Bueno, esto hay que unirlo a la presencia constante de miembros del servicio secreto ruso en España. Es decir, esto es algo que ya viene de antes, ¿no? Ese que comentas, envenenado, había sido agente en España él, previamente, y hay que recordar la vinculación con el proceso, que ya no es un tema de rumor, ya no es un tema de cuentas frikis de Internet, sino ya nuestros tribunales y la Unión Europea lo reconocen como un peligro para la seguridad nacional de España. Sí. Por lo tanto, los vínculos rusos para desestabilizar España están muy claros. De hecho, me llamó la atención que la mayor manifestación que hubo estos días en España a favor de Assange, el de los WikiLeaks, fue en Barcelona. Y venían a decir que le iba a pasar lo mismo a él que a Navalny, ¿no? Creo que se equivocaron mucho el tema, ¿no? Porque este hombre es cierto que está probado que robó documentos secretos de Estados Unidos y eso es delito de traición. Y lleva muchos años, primero refugiado en la Embajada de Ecuador, si no recuerdo mal, y después en un tribunal británico viendo su extradición, ¿no? Porque está funcionando el Estado de Derecho. Lo que no se puede pretender es que tú puedas también robar todos los secretos de un país y porque eres, no sé, periodista o lo que sea, o cualquier cosa, que te eximan de cumplir las leyes, ¿no? ¿Y qué más? Hablando de blogueros. Hoy es noticia el asesinato también en Rusia de un bloguero que, en este caso, si ponéis la imagen del bloguero ruso asesinado, este es el modelo del... Este chico, que parece más bien... si os fijáis, es un patriota ruso, lleva la cinta de San Jorge ahí puesta, por lo tanto no es un contrario a la guerra. Este es un miliblogger que su único delito es reconocer en su cuenta de Telegram que Rusia había perdido 16.000 hombres con muertos, no heridos, sino que muertos, en la batalla por Avdiivka. Esto entra dentro de unas horquillas razonables que el ISW, Instituto de Estudios de la Guerra americano, decía entre 16.000 bajas y 47.000. Si aplicamos el cálculo de que cada muerto son 3 heridos, nos sale el cálculo perfecto, 16.000 muertos y 47.000 heridos. En total, más o menos. Nos entraría una horquilla razonable de que Avdiivka le pudo costar a Rusia 16.000 muertos. Es decir, es una victoria muy pírrica. Es verdad que ganó. Y pírrica desde el sentido que, y desde el punto de vista que, como estamos observando ahora, y lo digo todavía pillándome los dedos,
parece que Rusia no va a poder explotar mucho más allá el éxito territorialmente hablando de la toma de sociedad. Sí, porque... siempre que Ucrania tenga armas. Sí, claro, sí. Ahí entra el juego de Occidente y suministrarle armas por a supuesto. Ucrania. Sí. Hay un tema que es importante, es lo que acabas de decir, aprovechar el éxito. Sí. Hay un impulso, ¿no?, en todas las guerras, claro, que cuando paras ya tienes que volver a arrancar. Sí. Y Ahora los que yo llamo un poco pedantes lo llaman el momentum. Sí. Pero bueno, vamos a traducirlo para que la gente lo entienda mejor por el impulso o el tirón o la inercia, ¿no? Que siempre que los ejércitos consiguen una victoria, una ruptura, toman una plaza fuerte, pues y el enemigo se va en retirada, lo propio es intentar lo que se llama explotar ese éxito, perseguir al enemigo en retirada, aprovechando que está desorganizado, avanzar más, ampliar las líneas, pero los rusos no fueron capaces de hacerlo cuando tomaron Bakhmut en su día, y da la sensación de que no están siendo capaces de hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque terminaron de ocupar el casco urbano de Avdiivka y no han sido capaces hasta ahora de ir 1 kilómetro más allá. Hay unas pequeñas aldeas que rodean Avdiivka por el oeste, Stepové, Las Toshkine, Sigverne, y hay combates en torno a ellas y tal, pero no han conseguido todavía rebasarlas. Entonces, ahí, bueno. Es muy importante para evitar el éxito del enemigo y que tome impulso, ¿no? Que mantenga el impulso. Sí. Esto hay que entender que siempre en las grandes batallas históricas el mayor número de muertos se produce en la huida, en la retirada, ¿no? Por ejemplo, en las navas de Tolosa, la mayor parte de las bajas de los musulmanes fue en su retirada. Durante 2 días les persiguieron, les fueron dando muerte, ¿no? Para evitar eso, se hizo en Avdiivka un repliegue organizado. Se mandó a la tercera brigada de asalto de Azov, digamos Azov, ese conjunto, esa Azov-esfera, ¿no? Que podríamos perfectamente, en este caso sí, fachosfera, ¿no? Porque tienen elementos bastante ultranacionalistas o incluso podemos decir nacionalsocialistas, sí, algunos de ellos, pero son buenos luchadores. Esto no quita lo otro, es decir, una cosa no quita lo otro. Y en el caso de estos hombres de la Azov, de la tercera brigada de asalto, su misión fue detener el avance ruso para que el resto de unidades que estaban combatiendo en Avdiivka se replegasen. ¿A dónde? A la siguiente línea defensiva. Y eso es un dilema que nos entra ahora. Sí. ¿Qué profundidad o qué bien organizada está esa línea defensiva? Sí. Vamos a ver unas imágenes. Ahí están ya el propio ejército ucraniano está mostrando imágenes de la construcción de una nueva línea defensiva. No sabemos dónde, ni en qué profundidad, ni qué dimensiones. Esto lo está haciendo las fuerzas de apoyo del ejército. Son como fuerzas, digamos, de zapadores. Como auxiliares y tal, ¿no? Pero sí, eso dices que están haciéndolo en Avdiivka o en... No dicen dónde. Están haciéndolo. Pues si lo están haciendo ahora, mejor tarde que nunca, pero mal ocurre. Eso es lo que me entra a mí el gran debate, ¿no? Sí. Esto es ahora, porque se ve un poco la nieve, el hielo y tal. Incluso dicen ellos que es ahora. Claro, entonces cuando me entra a mí la gran duda, esto se tendría que haber hecho antes. Y hay gente que un día, o lo dices tú en WhatsApp cuando estamos hablando, que a lo mejor el gran fallo de Zaluzhny no fue el hecho de no atacar, sino no prepararse la defensa. Porque es verdad que ahora viene Sirski y ya empieza a ver estos vídeos defensivos, ¿no? De todas formas, Zaluzhny, acuérdate que en los meses y semanas previos a la invasión, él fue el que puso en pie todo el dispositivo defensivo de Ucrania. No, pero no había mucho. Yo me acuerdo cuando empezó la guerra, yo, el primer programa que hice en Belum Artis, critiqué que no había ni un sacoterrero. Pero no podía porque Zelensky no lo dejaba. Lo que hizo lo tuvo que hacer casi a espaldas o a escondidas de Zelensky, argumentando... él lo que hizo fue, no pudo fortificar Kiev porque aquello el gobierno no lo iba a permitir, pero sí desplegó unidades buenas en torno a Kiev y eso lo justificó ante Zelensky como unas maniobras. Bueno, sí, pero defensas no había ninguna. No, defensas físicas... No había ni un saco terreno, que me acuerdo yo del primer día. Él era 100% consciente de que la invasión se iba a desencadenar y Zelensky no lo creía y todo el mundo lo decía, bueno, lo decíamos hasta nosotros aquí, y lo decía la CIA y lo decía Biden, lo decía todo el mundo. Pero no se sabe por qué. Yo creo, viendo biografías de él, era para no generar una excusa a Rusia. Bien, pero... Si se hubiese defendido, Rusia decía, pues, ¿qué es que lo estás haciendo porque te voy a atacar? Entonces, ya. De todas formas, yo lo que sí leí, y está claro, a ver, el ejército ucraniano estaba alerta. Y estaba alerta contra, digamos,
las indicaciones de Zelensky. ¿Y quién puso el ejército ucraniano en alerta? Lo puso Zaluzny, y desplegó las mejores unidades que Ucrania tenía en torno a Kiev y dispersó la aviación en los aeródromos, y por eso en cuanto los primeros aros de ataque, el ataque ruso cayó sobre los aeródromos, no pudieron destruir demasiados aviones en tierra, que es lo propio en estos casos, que los pillen a todos en tierra. Bueno, como... también con la sí. eficacia de los sí, misiles que yo vi... Que no caían y tal, sí. Sí, pero buena parte de la aviación ucraniana, que ya era escasa, se salvó. Y luego date cuenta cuando atacaron el aeródromo de Hostomel, allí en cuestión de horas llegaron fuerzas de reserva ucranianas a reducir. Sí, pero muchos de los hombres eran personas que se presentaron voluntarios también en sus cuarteles porque no estaban movilizados. Sí, eso sí. Muy rara todo, luego se generó, como partiendo de la nada, un movimiento popular de voluntarios enorme, que en algunos lugares ellos fueron los que salvaron las ciudades. No sé cuál era, Sumi o una de ellas, que la ciudad se fue dejada atrás por los rusos, prácticamente la daban ya por tomada, pero se alzaron con ella un movimiento de estos de defensa territorial, vamos a llamarlo ahí, formado en su mayoría por voluntarios, y retomaron la ciudad. Y los rusos ya luego, cuando quisieron volver otra vez a tomar el control, ya no pudieron. Eso son los primeros días de la invasión. Pero bueno, ahora estamos ya con otra cosa. Ya estamos 2 años después. Pero, por ejemplo, salieron imágenes ayer, no sé si lo viste en noticias, de mujeres ucranianas aprendiendo a manejar armas para cuando si tienen que hacer una lucha partisana. Ya, pues posiblemente. Claro, esto es importante porque, aunque pongamos el caso hipotético que Rusia lograse vencer, eso no significa que tenga un control efectivo del territorio. No. Lo tenemos claro viendo Estados Unidos en Irak, viendo Estados Unidos en Afganistán, que tuvo una lucha antiinsurgente, ¿no? Sí. Y era una lucha que no era una guerra de anexión, porque Estados Unidos no pretendía anexionar ese territorio, sino crear otro sistema. En este caso, yo no sé si quieren anexionarse el 100% del territorio ucraniano, pero está claro que ya se están anexionando el 20%. Sí, desde luego. Y por lo tanto, ese mensaje lo tienen metido aquí gran parte de los ucranianos. Y confiesan y exhiben la voluntad y el interés de tomar Kharkov, de tomar Odessa, de tomar Nikolaev, de tomar el resto del Oblast de Zaporilla también. Luego, eso ya supone el 40% de Ucrania mínimo. Sí, es el sueño de la Novorosilla. Sí. Ese sueño lo tienen ahí metido. Y no son ciudades pequeñas. Claro. Yo siempre digo en estos casos, lo de la que hablabas tú de la lucha partisana y tal, es muy bueno hacer, como yo hice desde el primer día, paralelismos con nuestra guerra de la independencia. ¿Vale? Después del 2 de mayo, todo aquello que todos creemos que, yo creo que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? La guerra mundial iba a durar 6 años. Napoleón estuvo aquí presente en España, tomó Madrid. Los franceses ocuparon todas las capitales de provincia menos una, menos Cádiz. Napoleón dio España por finiquitada, pero la lucha seguía en el monte. La lucha seguía en campo abierto, o sea, la lucha seguía en las zonas rurales y aquello ya sabemos todo lo que pasó, que poco a poco la guerrilla se convirtió en un cáncer para el ejército francés y luego el ejército español se reconstituyó, después de muchas derrotas se reconstituyó y había un espíritu que era el que presidía la lucha de los españoles en aquel momento, que era el llamado no importa, porque la gente solo cree que ganamos batallas, pero no, al contrario. El ejército español sufrió muchas derrotas, pero después de cada derrota, el espíritu con que se afrontaba esa derrota era no importa, nos reagrupamos, volveremos a formar batallones de nuevo y en la próxima ganaremos. Y así fue. Lo que pasa es que, claro, después de 6 años. Claro, esto hay que entender que si nos vamos a un ratio ordinario, no sé, 30... de un soldado por cada 30.000 habitantes, no, bueno, es que no me acuerdo cuál era el ratio, en una zona insurgente estaba, es que lo dije una vez en un programa, y no sé si eran 100 por cada 30.000. Bueno, la cifra que se podía estar hablando para que Rusia tuviese un control efectivo de una Ucrania llena de partisanos, podría desplegar 1 millón de soldados perfectamente durante años. Sí, porque hay que partir que si tiene el apoyo de la población ucraniana, lo tiene más fácil porque haría un ejército de afrancesados, ¿no? Como aquí. Pero la realidad es que si no tuviese ese ejército de afrancesados, porque la mayor parte de los soldados se escapasen al monte
o al bosque, o marchasen de Ucrania, les sería muy caro mantener la paz en una Ucrania, porque es un país muy grande, es decir, somos un país muy grande, con zonas boscosas en algunas zonas, que es donde se esconderían los partisanos, o también en las ciudades, una lucha urbana. La guerrilla urbana puede ser espantosa. Sí. Y ya hablamos de una guerra irregular en la que vale todo, en la que valen atentados, envenenamientos, lo que quieras. O sea que, bueno, nada, pues eso. Y nada, y con respecto a Avdiivka ya, lo que comentamos hace un momento, que bueno, el posible ese balance de bajas que a los rusos les ha debido de salir muy caro, y yo luego estoy observando con mucha meticulosidad y con mucho interés las evidencias de si los ucranianos tuvieron grandes pérdidas, y no las encuentro. ¿Y por qué te digo eso? Porque cada vez que un ejército consigue tomar una plaza o consigue provocar una retirada de un enemigo, siempre gusta, y no es cosa de ahora, desde siempre, exhibir imágenes, fotografías, filmaciones de masas de enemigos derrotados prisioneros, de masas de enemigos muertos, de masas de material capturado, y no se están viendo. No. O sea, yo no estoy viendo ni rebaños de prisioneros ucranianos capturados por los rusos, ni masas de ucranianos muertos. Hemos visto 4 o 5 que han ejecutado, ni tampoco masas de material abandonado, porque yo, bueno, oye, si han dejado atrás, yo qué sé, decenas de carros y de blindados, no, yo, de hecho, los únicos vídeos que vi de cadáveres en Avdiivka es un vídeo grabado por soldados rusos diciendo que de su unidad solo queda el 30% de los 4.000 hombres que empezaron en la ofensiva. Es decir, es un vídeo de los propios rusos diciendo lo que les costó. Y hay un vídeo que no sé si lo viste en Twitter, que me parece muy fuerte porque muestra un poco que las guerras no cambiaron tanto, que es 2 soldados rusos diciendo que van a saquear de las viviendas de Avdiivka. Está en Twitter, es muy llamativo, ¿no? Porque ven una televisión en un edificio y se pone, qué pena no puede llegar ahí porque se derrumbó esa parte. Y otro llega a una casa y ven una cama tipo Ikea, una cama, digamos, bueno, no una cama de lujo. Dicen, bueno, ya voy a traer las herramientas para desmontarla. O sea, eso. Ellos mismos graban eso. Es lo que me llama la atención, ¿no? Pero lo que yo te digo, si te das cuenta, haciendo un poco la gente que conoce un poco la historia de las guerras y tal, ¿qué vimos al caer Stalingrado? Imágenes dantescas de pilas de muertos alemanes ahí congelados y tal. ¿Qué vimos cuando cayó Dunkerque? Filas enormes de prisioneros británicos en las playas y material abandonado y tal. ¿Qué vimos cuando los alemanes iban perdiendo en Normandía, en Falaise y tal? Bueno, aquellas filas interminables de prisioneros alemanes. Tal. Aquí no estamos viendo esto. ¿Y qué no vimos cuando los soviéticos tomaron Berlín? Al soldado soviético que puso la bandera en el Reichstag con 3 relojes en la pulsera, que lo censuraron porque era una muestra de lo que había robado ese soldado. Es decir, esto hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian, pues tenemos el tema de Avdiivka. Tenemos también ahora, Rusia sigue avanzando, intentando avanzar. Es decir, está mandando en campo abierto unidades blindadas, destruidas en muchos vídeos, se ve cómo son destruidas. También vimos una imagen que es histórica, que es un T-54. 54, no 55, no, un 54, de las primeras versiones, es decir, del año 47. Año 1947. Atacando en Robotini. Es decir, atacando y siendo destruido, las dos cosas. No disparando de lejos con fuego artillero, atacando. En primera línea, intentando romper. Sí. Y ahí en Robotini, que sabéis que es lo que consiguió recuperar Ucrania el año pasado, y Rusia, claro, tiene un mensaje también político esto, intentar recuperar Robotini. Oye, ¿cuántos años? 77 años tiene ese... ¿Cómo funciona? Yo me gustaría saber, alguien que tenga en mecánica, cómo un motor fabricado hace 77 años, tú puedes hacer que los cilindros, las bielas, todo funcione y fluya. Y porque tampoco lo tienen en un museo, ¿no? Eso está tirado en una campa. Sí, y han cogido eso y lo han resucitado de alguna manera. Hay que entender que no debe tener nada de electrónica. No, electrónica nada, ya lo sé, pero aún así, oye, un bloque motor de estos, ¿cómo todos los engranajes y las bielas y los cilindros y tal, los pistones, eso se puede mover? No, está hecho para... No sé. Bueno, y luego, bueno, ha habido un episodio que no es que vaya a cambiar nada, pero es tremendo, vamos a decir que lamentable también, que yo sepa es la tercera vez que yo lleve cuenta, que les pasa a los rusos, que es fruto de
yo creo que un poco de su cultura militar y de la inercia. No, lo vimos aquí con el ataque en una isla, sí, ¿te acuerdas? bueno, precisamente, no sé si son esas imágenes, sí, quizás sea ese. Sí. No, bueno, es uno parecido. Bien. ¿A qué me refiero? Algo que ya es la tercera vez que ocurre y el patrón es el mismo. Una unidad rusa, un batallón, está acantonado en la retaguardia y se creen allí a salvo. Unos cuantos kilómetros, unos dicen que 7, otros que 30, por detrás de la línea del frente. Y están en proceso de instrucción o de lo que sea y va a recibir la visita de inspección de un general. Entonces el coronel les manda ya formar a primera hora de la mañana al aire libre, así, para recibir la visita del general que llegará a mediodía. Y en ese intervalo, claro, los ucranianos los descubren con observación, con drones y tal, y les lanzaron una andanada de HIMARS y los masacraron. Hablan de 70 muertos 75, en un primer... El vídeo se ven muchos muertos. Sí, el vídeo es tremendo. Se ve que los soldados están... Ahí sí que se ven, tristemente, los soldados muertos todos en un montón porque estaban formados. Estaban formados. Y eso... Ya los rusos ya van 3 veces que yo recuerde que les pasa. Entonces eso es fruto un poco de esa cultura militar del ejército ruso que es muy difícil. Pero que cuando les pasó en las islas estas de Crimea, sí. Ahí puedes entenderlo porque estaba a 80 kilómetros. Estaba muy lejos, claro, sí. Pero eso estaba a 30 o 15, o sea... Hay quien dice que 7, 30, depende. Sí, yo oí otro dato que eran 30. Bueno, 30 me parece poco porque con estas armas que hay ahora... Ya. No, es que 7 es el alcance, por supuesto, dentro del alcance ordinario de la artillería. ¿no? Esto hablaba siempre de HIMARS. Hubo otro episodio que en este caso fue algo parecido, pero con vehículos. Unas naves, una especie de garajes de naves industriales donde los rusos tenían muy cerca del frente también aparcados decenas de carros y de blindados. Y los ucranianos lo descubrieron y entraron dentro de esas naves por la puerta con drones y fueron atacando todos los vehículos uno por uno. Bueno, pero al menos eso no sabía, pero al menos lo tenían tapado. Bueno, dentro malo. Sí, pero bueno. Lo peor de todo es que esto fue al comienzo de la guerra, no sé si te acuerdas, un soldado ruso que se hizo un selfie en un polideportivo, que él era trabajador de los de logística. Sí. Y estaba en un polvorín, que era un polideportivo. En polideportivo. Y lo reconocieron por las vigas del polideportivo y lo bombardearon los ucranianos. Y el día de fin de año, aquellos que estaban en el fiesta de fin de año. Bueno, también acuérdate que pasó hace poco a los ucranianos una entrega de medallas. En un teatro, sí. Pero bueno, a los ucranianos se les pasó menos. No es que quiere decir que por ser lo hacen igual, lo único que Rusia no tiene la capacidad de atacar. De alcanzarles, no lo sé. Pero ya vamos al caso de que se dice, el ejército ruso evoluciona y aprende. Bueno, despacio, cuidado. Porque aprende a muertes. Porque la inercia histórica que traen es muy fuerte. Es verdad que mejoró en tácticas de drones, mejoró en una serie de cosas, pero el miramiento que tiene al soldado como carne de cañón, eso no cambia. Eso no ha cambiado. Precisamente lo que se quejaba este bloguero asesinado, Murd, no solo es del número de muertos, es del trato y de las penalidades por parte del mando y de la organización militar rusa que sufrían los hombres allí en Avdiivka, los suyos, vamos. Para adelante a morir y punto, ya está. Sí. De hecho, en el vídeo ese que te comentaban, ellos decían que aparte de sus muertos, un poco más allí habían muerto todas las fuerzas especiales. Sí. No perdieron como en Bakhmut a la morralla de las cárceles, como decían muchos. Aquí perdieron soldados de su ejército y buenos también. Experimentados, sí. Experimentados de los que quedaban, porque del ejército profesional poco queda ya. Vamos a finalizar con una cosa que es interesante. Se filtraron ya imágenes, no sé si las viste, de Gerasimov. Sí. Por lo menos en cuentas rusas dicen que Gerasimov ya apareció y tengo una foto ahí entregando medallas. Pero ¿quién me dice a mí que esa foto no es de antes, no? Ya, eso. Bueno, la foto, a ver, valía más que fueran imágenes en vivo, pero... Sí, sin vivo porque es una captura de un vídeo esto. Vale. Pero no sé exactamente, claro, esto como todo... Es que últimamente solamente sería Shoigu y en otras reuniones en que él debería estar de presidente de reuniones, bueno, el presidente no, de adjunto, porque el ministro es Shoigu, había otra persona en su lugar. Luego daba a entender que él no estaba. Que por cierto es Shoigu. O una de dos, o lo informaron mal o se ha pasado de listillo. ¿Por qué? Porque ayer anunció que la cabeza de puente ucraniana de Krinky había sido eliminada y no hay tal. Los rusos lograron tomar posiciones en la localidad, capturar creo que un 30% por ahí,
plantaron una bandera y siguieron corriendo. ¿No viste las imágenes esas? No, la bandera sí, lo salí Sí, corriendo. no, pero la planta, era de día, llegan, la plantan y luego corren. O sea, la plantan Tenemos que ver el vídeo. Hoy de noche tenemos que ver el vídeo. Sí. Pero los ucranianos siguen presentes y siguen haciendo rotaciones. Y la lucha está aún en todo lo alto. Y hay una serie de blogueros rusos también que yo sigo que le reprochan muy enconadamente, le echan en cara a Shoigu la mentira. Digo, cuidado con esta gente, a ver si os estáis jugando también. ¿Cómo habláis así del ministro de Defensa? Pero bueno, diciendo que eso, que han engañado a todo el mundo, que es mentira, que los ucranianos todavía están allí, que siguen rotando tropas y tal. Pero bueno, esas cosas. Pues vamos a estar atentos. Sí. Recordar que esta semana se cumplen 2 años de una guerra que primero nos impactó a todos porque es una guerra en Europa, una guerra que al principio parecía que iba a ser rápida, poco a poco se fue demostrando que ya no, y por desgracia se está cumpliendo la expectativa de muchos, de que una guerra de estas categorías al final se convierte en una guerra tan larga que va a acabar como una especie de enquistamiento, que sería lo más factible, es decir, más que una caída grande de los dos ejércitos, puede que esto se enquiste durante mucho tiempo, siempre, claro, que a Ucrania le sigan apoyando sus aliados, ¿no? Y sería un fallo sobre todo por Europa, es decir, nosotros los europeos tenemos que tener claro quién nos tiene que defender, que somos nosotros mismos. Esto, Estados Unidos, en su giro, su pivot, ¿no?, hacia la India, hacia pivot to Asia, ¿no?, con su enfrentamiento económico y de hegemonía con China, se va a centrar cada vez más en el Pacífico, y el Atlántico Norte no va a ser su eje principal de geopolítica, ¿no? Y por tanto Europa tenemos que empezar a entender la importancia de la defensa y también a que somos nosotros los que tenemos que defendernos, ¿no? Y aquí entran en juego, por ejemplo, el porvenir del viejo mundo. Este libro de Oscar Vara, no sé si lo conocéis, os invito a investigar sobre él. Voy a ver si un día logro que venga aquí a una videoconferencia, porque él es de Madrid, y que nos dé un poco una charla sobre el porvenir de Europa, ¿no? Este viejo mundo que tiene que adaptarse a los cambios porque se juega mucho. En Europa nos jugamos seguir siendo una potencia o convertirnos en un peón del juego, ¿no? Es decir, éramos siempre una ficha principal del juego del poder, y si Europa, por infantilismo, prefiere no jugar, significa que se va a convertir en peón y van a jugar por él, ¿no? Pues nada más. Estar atentos, la próxima semana habrá más juegos de poder y, por desgracia, hablaremos de más cosas porque esto parece que no tiene un fin. Esto va a seguir y se va a ir complicando mucho más, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. No hablamos aquí nunca de Myanmar, esos conflictos que tienen en la frontera con China y más guerras que hay en el mundo que nos pueden empezar a preocupar. Gracias a todos y hasta la próxima partida de Juegos de Poder, aquí con José María y un servidor, Francisco. Hasta luego.